Seguramente en algún momento todos ustedes que han querido tomar alguna decisión en cuanto a Cristo, es decir, tomar un compromiso, asumir una nueva responsabilidad, seguramente se han encontrado que después de tomar ese compromiso se han dado cuenta de que alguna gran prueba ha venido a su vida. Y siempre uno dice, pero ¿por qué justo ahora que estoy tomando decisiones, por qué ahora que estoy tomando compromisos me pasan estas cosas? Y la verdad, hermanos, es que todo lo que pasa en la vida de nosotros como hijos del Señor, la Biblia dice que todo ayuda a bien. Amén. Y quizás aún aquellas cosas que usted no considera que puedan ayudarle a bien, le van a ayudar. Y por eso, hermanos, vamos a ver una historia en la Biblia donde el Señor Jesucristo tiene que tratar con uno de sus discípulos más aventajados, que fue Pedro. ¿Quién no conoce la vida de Pedro? ¿Quién no ha escuchado alguna predicación del apóstol Pedro? Y mi deseo, hermanos, es compartir un poquitito de lo que fue una experiencia muy especial y muy particular en la vida de este apóstol, que iba a ser trascendente para todo lo que iba a ser su ministerio de ahí en adelante. Así que en sus Biblias, por favor, Lucas capítulo 22, versículo 31. Vamos a leer hasta el versículo 34. Aquí la palabra de Dios dice así, hermanos. Bueno, me gustó en la mañana que participaron en la lectura. ¿Les parece si nos ponemos de pie y leemos todos juntos? Son 4 versículos solamente. Así que todos juntos vamos a leer estos 4 versículos, obviamente respetando la puntuación para que se entienda clarito lo que leemos. 1, 2 y 3. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar. Querido Padre, gracias una vez más por la oportunidad de poder, Señor, estar con mis hermanos para compartir su palabra. Y oro, Dios, nuevamente para que su Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Limpia, Señor, nuestras mentes y corazones de cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que estorbe, Señor, el que pongamos atención a lo que usted nos quiere enseñar. Háblanos, Dios. Dame palabras de sabiduría, las palabras apropiadas en mi boca, Señor, para que cada uno de mis hermanos pueda ser edificado por medio de esta enseñanza, por medio de esta predicación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, que Dios les bendiga entonces. La Biblia enseña, hermanos, que el Señor Jesucristo, como ya dije, tuvo 12 discípulos. Era su grupo más cercano. Había otro grupo de 70 y también había un grupo mucho más grande que era la multitud. Y la Biblia dice que dentro de los 12 había un grupo más cercano aún. Eran 3 discípulos: Pedro, Juan y Jacobo. Y se mencionaban en ese orden, quizás por la relevancia que cada uno tenía dentro del grupo. Estos 3 discípulos fueron testigos de cosas de las cuales los demás discípulos no fueron testigos. En un momento determinado, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, por lo menos a 3, que le acompañen una noche a la cumbre de un monte. Y la Biblia dice que Jesús comenzó a transfigurarse delante de ellos. No sé si recuerdan esto como el monte de la transfiguración. Y dice que todo su ser comenzó a resplandecer, sus vestidos, su rostro resplandecía como el sol. Y Pedro inmediatamente vio que había aparecido junto con Jesús Moisés y Elías, y a causa de ser un hombre muy impulsivo, dijo: es bueno para nosotros que estemos aquí, para que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero en eso se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego inmediatamente Moisés y Elías desaparecen de la escena.
Ahora, en otra ocasión Jesús resucitó a una niña que estaba, en este caso, fallecida, la hija de Jairo. Y también solamente entró con 3 discípulos, con Pedro, Juan y Jacobo. En otra ocasión, cuando el Señor Jesucristo iba a ser humillado grandemente en la presencia de su Padre, fue cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Y apartó también a estos 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Eran los más aventajados, pero sabemos cómo terminó la historia, ¿cierto? Finalmente, mientras el Señor les pedía que oraran con Él, ellos se quedaron dormidos. Ahora, siempre me hice algunas preguntas. ¿Por qué Jesús escogió, aún de entre los 12, a 3 para estos 3 acontecimientos? Y hay una razón, hermanos. Y los que llevamos tiempo en el ministerio, si alguno de ustedes está pensando en el ministerio, en servir al Señor, quiero que pongan mucha atención a lo que voy a explicar. No toda la gente está preparada para ver a los siervos de Dios en ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo mostró su poder ahí resucitando a la hija de Jairo, solamente hubieron 3, no más. Porque puede ser que los otros, a causa de su inmadurez, quisieran que anduviera el Señor Jesucristo mostrando su poder a cada rato, a cada momento. Entonces Jesús no mostró su poder delante de todos, sino solamente delante de estos 3 discípulos. En la otra situación fue cuando Jesús fue glorificado en ese monte de la transfiguración. Y la Biblia dice entonces que nuevamente solo habían allí 3. ¿Por qué? Porque cuando un siervo de Dios recibe de alguna manera algún tipo de exaltación de parte del Padre, no todos están preparados para ver eso. Y como ya le dije, los que servimos al Señor por mucho tiempo nos damos cuenta de que no todas las congregaciones tienen la madurez, no todos los hermanos tienen la madurez para ver, por ejemplo, cuando Dios bendice a un pastor. Algunas personas piensan que el ministerio del pastor es vivir en pobreza. Y lo entienden así, no, es que es siervo de Dios. ¿Cómo puede manejar un vehículo que sea, sobre todo, mejor que el que tengo yo, cierto? Por otra parte, también los siervos de Dios a veces pasan momentos de humillación, como el caso de Jesús en el Getsemaní. Ahí ven a Jesús totalmente quebrantado. Y saben, no todos los discípulos tienen la madurez para ver a los siervos del Señor quebrantados. Hay personas que ven a un pastor quebrantado y dicen, bueno, ¿y dónde está su fe? Pues pastor, ¿cierto? Yo pasé un tiempo de quebrantamiento. Gracias a Dios no tuve ese tipo de crítica, por lo menos no en mi presencia. Pero mi esposa ya estuvo 7 días intubada con este asunto del COVID. Y la verdad, hermanos, que fue un tiempo que lo pasé muy mal. Y yo no podía esconder el dolor que tenía al saber que mi esposa, cierto, de más de 33 años de matrimonio, podía fallecer, podía morir. No me hacía la idea. Entonces, ¿qué es lo que encuentro? Que Jesús ha tratado con Pedro de una manera muy, pero muy particular. Y Jesús entiende que a pesar de todas las debilidades que aún Pedro tiene, Él tiene que seguir tratando con él porque Él tiene planes para su siervo. Pues bien, llegamos a este momento en que ya alcanzando el final, en este caso, de su ministerio terrenal, Jesús decide hablar ahora solamente con Pedro. Y esto es lo que leímos nosotros aquí en Lucas capítulo 22, versículo 31. Fíjense bien, por favor, las palabras que usa Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora ustedes deben entender, hermanos, que aquí hay una conversación muy seria que Jesús quiere tener con Pedro. Ustedes deben saber que por norma general Pedro era simplemente mencionado como Pedro por Jesús y los demás discípulos. Pedro fue un apodo que Jesús le puso. El nombre real, el nombre de pila, ¿cuál es? El que menciona Jesús aquí, Simón. Ahora seguramente alguno de ustedes vio El Chavo del Ocho y había un personaje que se llamaba Kiko, pero no se llamaba Kiko. ¿Cómo se llamaba? Federico. ¿Eh? Ahí hay alguien que vio El Chavo. Otro pecador como yo que se deleitó y todavía a veces veo El Chavo del Ocho, para que sepan. Pero Kiko generalmente cuando su mamá se enojaba con él le decía Federico, y Kiko se ponía a llorar y muy triste: es que tú solamente me llamas Federico cuando estás enojada conmigo. Bueno, pongan mucha atención entonces.
Cuando uno está en un ambiente distendido, un ambiente poco serio, generalmente hace uso de los apodos, ¿cierto? O diminutivos, ya no es el Juan, sino el Juanito, en fin. Pero en esta ocasión Jesús va a hablar con Pedro, pero no le dice Pedro, le dice Simón. Y luego le dice Simón una vez más. Esto, hermanos, inmediatamente a nosotros nos hace pensar que Jesús quiere tener una conversación muy, pero muy seria con su discípulo. A veces es bueno, hermanos, vivir en un ambiente distendido, pero a veces nos hace bien que alguien converse seriamente con nosotros y nos haga ver ciertas realidades. Jesús, en este caso, quiere hablar algo muy, pero muy serio con su discípulo aventajado que se llama Simón. Simón, Simón, pongan atención ahora. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, no es una cosa liviana, hermanos, el hecho de que Satanás ponga sus ojos en una persona con el propósito de destruir a esa persona. Por eso Jesús lo que va a conversar con Pedro en este momento es algo muy, pero muy serio. Es terrible, hermanos, que Satanás ponga, como ya dije, sus ojos en un objetivo y que ese objetivo seas precisamente tú. Porque la Biblia dice que el único objetivo de Satanás, usando la figura del ladrón en Juan capítulo 10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es decir, el carácter de Satanás es un carácter cristalizado, templado, con el único propósito de destruir vidas. Y Satanás puso sus ojos precisamente en este discípulo de Jesús que se llama Simón. Y por eso, hermanos, tenemos que estudiar y poner atención a este pasaje. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Una de las cosas que me da ánimo y que me da esperanza cuando veo este pasaje es que independientemente de las pretensiones que el diablo tenga para destruir a una persona, siempre pide permiso. He aquí Satanás os ha pedido. ¿Así dice? Si ustedes van conmigo al libro de Job, van a encontrar exactamente lo mismo. Vean por favor Job, el capítulo 1. En Job, entonces, el capítulo 1, sabemos que en los primeros versículos se habla acerca de lo justo que era Job y cómo Dios le había bendecido. Cuando llegamos al versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ahora, ¿quién le puso los límites? Fue Dios. Bueno, finalmente Satanás no logró su objetivo, sabemos así que así ocurrió en la vida de Job. Entonces, luego Satanás dice, bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Así que permíteme ahora no solamente tocar lo que él tiene, sino tocarlo a él. Y nuevamente Dios le dice, puedes tocarlo, pero no toques su vida. Y por eso lo enfermó con esa sarna maligna, pero no pudo quitarle la vida a Job. Entonces, en este caso vemos las pretensiones del diablo, pero también vemos, hermanos, que quien le pone límites es Dios. Y en todo esto, Dios tenía un propósito. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Y quizás a ustedes les sorprenda, pero el propósito de Dios para lo que Job estaba viviendo tenía un alcance hasta nuestros tiempos. ¿Cuántos de nosotros en tiempos de angustia hemos encontrado consuelo en el libro de Job?
hasta el día de hoy, la experiencia terrible que vivió Job sigue siendo de bendición para los hijos del Señor, aún en este tiempo de la gracia. Por eso, hermanos, quería que ustedes vieran y pudieran asociar eso con las palabras de Jesús a Simón, donde le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, hermanos, Jesús le dice algo a Pedro enseguida: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos. Aquí hay varias cosas que me gustaría mencionar. En primer lugar, Jesús dice: yo he rogado por ti. Siempre en los momentos de lucha y de prueba es bueno tener a alguien que ore por nosotros. Amén. Siempre nos va a hacer bien. En una de las primeras conferencias de fundamentalismo que tuve la oportunidad de participar, hubo allí un predicador muy conocido, quizás ya a esta altura está en la presencia del Señor, se llama Milton Martin, un evangelista en México. Y él dijo que una mañana él se levantó, él tenía una avioneta y solía repartir folletos, desde la avioneta lanzaba folletos en diferentes localidades muy apartadas de México, y después de hacer eso, él recorría esos pueblos y esas aldeas para hablarle a la gente del Evangelio. Y en una ocasión él dice: me levanté con una sensación, una voz interna me decía: nadie está orando por ti hoy. Pero como de costumbre, él quería cumplir con su labor, y dice que cuando eleva la avioneta, finalmente la avioneta pierde fuerza. Y no había dónde aterrizar, y dijo: su única esperanza es que había delante un bosque con muchos árboles, y él se lanzó con su avioneta a los árboles, lo que Dios dijera. Por la gracia de Dios salió todo bien. Pero, hermanos, díganme si no es cierto que en muchas ocasiones nosotros, en momentos de tiempos de angustia y necesidad, hemos anhelado que alguien se acerque a nosotros y nos diga: estoy orando por ti. Pero saben que nosotros somos muy mentirosos, hermanos. Generalmente nosotros le decimos a la gente: voy a orar por ti. Pero Jesús es distinto a nosotros. Él no le dice a Pedro: yo voy a orar por ti. Le dijo: yo ya he orado por ti. Pero yo he rogado por ti. Más que una oración, un ruego que Jesús alzó a su Padre en favor de este discípulo al cual Jesús amaba y tenía muchas, pero muchas ilusiones puestas en este discípulo llamado Pedro. Qué bueno es que Jesús le haya dicho inmediatamente: pero yo he rogado por ti. Ahora, ¿qué es lo que Jesús oró en favor de Pedro? Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Miren, hermanos, nosotros muchas veces, ante la adversidad, ante las pruebas propias o de otros, ¿qué es lo que generalmente oramos? ¿O qué es lo que generalmente pedimos que se ore? Si estoy enfermo, ¿qué pido? Que me sane, ¿cierto? Si tiene problemas económicos, que el Señor provea. Si tenemos problemas familiares, Señor, cambia el corazón de mi esposa, cambia el corazón de mis hijos. Y las esposas mayormente cambia este cabeza dura, ¿cierto? Que tengo que aguantarlo tanto tiempo. Pero generalmente esas son las oraciones. Pero ¿qué es lo que Jesús oró por Pedro? Yo he orado por ti, he rogado por ti, que tu fe no falte. Hermanos, muchas veces nosotros no entendemos que a veces hay males que son necesarios y que a largo plazo nos van a hacer bien. ¿Sabían eso? Una vez escuché a alguien diciendo algo muy interesante en cuanto a Ana. ¿Recuerdan quién fue Ana? Ella fue la madre de Samuel. Y empezó a orar fervientemente a Dios por un hijo. ¿Por qué razón? Porque tenía, dice, una rival, la otra esposa de su marido, que dice que prácticamente se burlaba de ella y la menospreciaba porque no tenía hijos. Ahora, todo ese pesar finalmente le ayudó a bien. ¿Por qué? Porque llevó su carga un día a la presencia de Dios y pidió un hijo, y Dios le dio un hijo maravilloso a Samuel. Así que hay maneras en que Dios trata en nuestras vidas, hermanos, para bendecir nuestras vidas, y que nosotros solamente miramos lo que es la parte de la adversidad,
del problema y no vemos los planes de Dios. Ahora, a mí me ha llamado la atención entonces en este pasaje el hecho de que Jesús le dice a Pedro: yo he rogado por ti no para que Satanás no te toque, no para que Satanás no produzca algún tipo de estrago en tu vida, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que en ese momento de adversidad, de enfermedad, de aflicción, tu fe no falte, que seas capaz de seguir adelante, de confiar en el plan perfecto de Dios a pesar de todo lo que te toque vivir. Esa fue la oración, ese fue el compromiso de ruego de parte del Señor Jesucristo en favor de Pedro. Pedro, años después, hermanos, años después, él entiende el valor de la fe. ¿Por qué Jesús rogó a su Padre: Padre, este es mi discípulo, tú lo conoces, va a pasar por un tiempo muy difícil, pero te ruego que su fe no falte, que nunca te abandone, que nunca se aparte de tus caminos, que se mantenga firme a pesar de lo duro que le toque vivir? En el libro de Primera de Pedro, vean por favor, Primera de Pedro, el capítulo 1, Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, pongan atención, mediante la fe. ¿Cómo somos guardados, hermanos? Somos guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué cosa? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en, ¿qué dice? Diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora, hermanos, el versículo 7 me gustaría que ustedes se fijaran lo que dice. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué dice? Mucho más preciosa que el oro. Ahora piensen todo lo que puede conseguir con el oro. Muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Y lo dice Pedro ahora, que la fe es más preciosa que el oro. Es decir, hay cosas que usted puede conseguir por fe que no podría conseguir con todo el oro del mundo. Y Pedro ahora entiende, después de años, lo que significó ese episodio del cual más adelante vamos a hablar. Pero quiero decirles, hermanos, la fe es tan importante. Hace muchos años, Jason, mi hijo mayor, estaba en la básica, quizás estaba en segundo básico, tercero básico, y un día llegó un hombre a la casa, un vendedor. Y ustedes saben cómo son los vendedores, ¿cierto? Me dijo: bueno, ¿usted es el padre de Jason Janten? Yo le dije: sí. Me dijo: mire, lo que pasa es que su hijo ha sido seleccionado a causa de sus capacidades y tenemos una promoción que usted puede comprar a mitad de precio, una enciclopedia. Yo sabía que todo lo anterior era puro cuento. Lo que quería él era vender la enciclopedia. Y luego me dice: porque usted sabe que lo más importante que podemos dejarle a nuestros hijos es la educación. Buen vendedor, ¿cierto? Y yo le dije: mire, yo soy cristiano y yo creo que hay algo más importante que yo podría dejarle a mi hijo, es mi fe. Que él aprenda a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe es más preciosa que el oro. Miren, hay personas con mucho dinero que tienen muchas limitaciones, ¿cierto?
Cerca de donde yo vivo hay un pueblo que se llama Chanco. Quizás han oído hablar de los quesos de Chanco. Y alguien que venía a nuestra iglesia me dijo, en Chanco hay un hombre que tiene mucho dinero, pero está en silla de ruedas. Y un día lo pusieron con su silla de ruedas afuera para que tomara un poquito de sol y aire. Y alguien se puso a conversar con él. Y mientras que conversaba con la otra persona, vio que andaban algunas personas que recogen la basura y que hacen aseo en las calles. Y ese hombre dijo, yo daría todo el dinero que tengo si tuviera la salud que tiene ese hombre. Imagínense lo que eso significa. Hay cosas, hermanos, que el dinero no puede comprar. La educación tampoco garantiza nada, hermanos, sinceramente. Una de las cosas que he visto con mucha tristeza son jóvenes en este tiempo que porque tienen un título universitario se le van los humos a la cabeza y piensan que saben todo, ya no le hacen caso a los papás, piensan que sus papás pasaron de modas, en fin. Hermanos, están enfermos estos jóvenes, si piensan eso. El hecho es que Pedro entiende que hay algo más precioso que el oro, y lo ha aprendido después de muchos años. Es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, en este caso, hermanos, si volvemos a nuestro texto, acá en Lucas, es precisamente lo que Jesús se comprometió en oración con Pedro. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermanos, no iba a orar para que Pedro no tuviera problemas, para que no pasara por ningún tipo de crisis, que toda su vida cristiana o espiritual fuese una alfombra de rosas, nada de eso. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermanos, miren, en el libro de Santiago, el capítulo 1 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, las pruebas, hermanos, nos van a hacer bien. Y es porque quizás a través de las pruebas Dios quiere cumplir un objetivo o algo en nuestras vidas, no sé. Pero le hice mención de mi esposa en ese tiempo en que ella estuvo intubada. Quiero decirles que fue un tiempo terrible. Le reitero eso, para mí fue terrible. Y desde que mi esposa salió de la casa en ambulancia, cada vez que un médico se comunicaba conmigo, de hecho se estaban comunicando todos los días, del hospital de Constitución la trasladaron al hospital de Talca, y cada día siempre la noticia fue, su esposa está peor, su esposa está grave. Y fue tan angustiante, había un momento en que yo me subía a la cama y me bajaba a los 5 minutos y me tiraba de bruces a orar al Señor. Y así pasaba la noche. Fue un tiempo horrible. Pero estaba leyendo precisamente Santiago capítulo 1, donde dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y yo entendí que Dios quería hacer algo, pero que quería hacer algo no solamente en mi esposa, sino en nosotros. Así que llamé a mis hijos, a Jason y a Barney, en la tarde y le dije, conversemos. Y le dije, hijos, yo sé que ustedes están orando por la mamá para que el Señor tenga misericordia y la pueda sanar, igual que yo. Pero yo creo que Dios quiere hacer algo en nuestros corazones también, en nuestras vidas. Y les dije, así que si ustedes tienen algún tipo de resentimiento o algún tipo de pecado por ahí que no han arreglado con Dios, este es el momento para que lo hagan. Y oramos con los hijos. Y ellos oraron a Dios. Después en la noche hice una reunión por Zoom con toda la iglesia, porque acuérdense que estábamos en plena pandemia. Así que hice una reunión con toda la iglesia y les dije exactamente lo mismo. Hermanos, ustedes están orando por mi esposa, pero Dios quiere hacer una obra en todos, en nosotros, en usted, en mí. Y les dije exactamente lo mismo. ¿Cómo están sus corazones?
Hay pecados que no han arreglado con Dios, de los cuales no los han confesado. Hay algún tipo de resentimiento en sus corazones. Es tiempo de arreglarnos con Dios. Y algunos hermanos se pusieron a llorar, se le caían las lágrimas. Otros me llamaron después, pastor, fue tan bueno que haya conversado con nosotros. Y sabe, esa noche, ahí mismo en la reunión por Zoom, oramos a Dios. Al otro día me llaman y me dice, su esposa experimentó una pequeña mejoría. Y al otro día su esposa se sigue recuperando. Después vamos a tratar de quitarle la intubación y ver cómo reacciona. Y de ahí en adelante todas las noticias hasta el día de hoy, ¿cierto? Es que toda la salud de mi esposa empezó a progresar. Hermanos, de esto estamos hablando. No estamos hablando de solamente que Dios haga algo, sino que Dios cumpla sus propósitos y que nuestra fe no falte. Ahora, ¿sabe lo que Jesús le dice a Pedro? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y luego le dice, y tú una vez vuelto, ¿qué le dice? Confirma a tus hermanos. Bueno, a mí me llamó la atención esto. Pedro ya era considerado de alguna manera como líder dentro del grupo. Los discípulos consideraban realmente de mucho peso cualquier opinión que Pedro pudiera tener. Y aquí uno puede ver la estrategia de Satanás. ¿A quién quiere Satanás atacar, hermanos, mayoritariamente? Al líder, ¿cierto? Si logra hacer estragos en la vida de un líder, sabe que puede hacer mucho más daño que si hiriera a alguna persona que no tuviera relevancia o influencia sobre los demás. En uno de los libros de liderazgo espiritual se resume o se explica la palabra liderazgo simplemente como influencia. Ahora, yo no sé si ustedes saben, pero la mayoría de nosotros tenemos influencia sobre alguien. Los padres tienen influencia en sus casas, ¿cierto? Las mamás tienen influencia en sus hijos. Y aquí usted tiene que pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque el diablo sabe que usted tiene influencia sobre alguien. A veces los líderes de las iglesias comienzan a ayudar al pastor de manera cercana y de repente comienzan a experimentar ciertas cosas muy fuertes. Porque el diablo sabe dónde atacar para hacer mayor daño. Y esa debería ser razón suficiente para que usted no dejara de orar por su pastor. Porque sin duda, el enemigo, si pudiera destruir a su pastor, lo haría. Ahora, hermanos, encontramos cómo Jesús le dice entonces a Simón, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ahora, la experiencia, ¿cuál sería la experiencia que habría de vivir Pedro? Pongan mucha atención, ¿cuál habría de ser la experiencia que habría de vivir Pedro de la cual Jesús estaba haciendo mención? Bueno, cuando seguimos avanzando en la Biblia, vemos a Jesús siendo apresado. ¿Recuerdan eso? Porque luego Pedro le dice a Jesús, voy a leer el versículo 33 y 34, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que niegues 3 veces que me conoces. Cuando nosotros ahora llegamos al versículo 54, allí aparece precisamente ese episodio terrible para Pedro cuando él negó a Jesús. Versículo 54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor
que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró, dice, amargamente. Y hermanos, este fue el tiempo en que Pedro fue sacudido profundamente en su interior. La Biblia dice que este hombre lloró amargamente. ¿Quién habría de pensar? Se podía pensar que cualquier otro de los discípulos podía ser capaz de negar a Jesús. ¿Quién podría pensar que Pedro habría de negar a Jesús? Si él decía: estoy dispuesto a morir por ti. Y Pedro, dice la Biblia, que ese día lloró amargamente. Y le voy a decir la razón, hermanos. ¿Por qué fue tan fuerte esto para Pedro? Porque ese día Pedro descubrió quién era él realmente. Es terrible, hermanos, cuando uno es desnudado delante de Dios. Terrible. Nosotros tenemos algunos conceptos muy equivocados de nosotros mismos. La Biblia dice claramente: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermanos, piensen un poquitito cómo esta situación golpeó terriblemente al apóstol Pedro. Tanto así que dice la Biblia que este hombre lloró amargamente. ¿Sabe lo que podríamos decir acá? Que Pedro este día cayó en una profunda depresión. ¿Ha pasado por algún tipo de depresión? Bueno, yo sí. Y es muy complejo. ¿Saben, hermanos? Este Pedro, en este momento, se siente horrible. Horrible. Más encima, cuando niega a Jesús, la Biblia dice que Jesús le mira y sus ojos se conectan y él ve la mirada de Jesús y se acuerda de cada una de sus palabras. Se avergüenza, tuvo que salir corriendo y llorar y lamentar su situación. Así que este fue el episodio al cual Jesús se refería. Pero pongan mucha atención. Jesús sabía todo esto, hermanos. Porque la Biblia dice que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Y por eso fíjese que en las palabras de Jesús en el versículo 32 le dice así: y tú, una vez vuelto, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos. Cuando llegue el momento en que vuelvas a la comunión, cuando vuelvas y seas restaurado, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. ¿Saben? Una de las cosas más interesantes que me ha ocurrido es ver precisamente de que lo que la Biblia dice es cierto, hermanos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hace muchos años, por alguna razón que solamente Dios sabe, experimenté una profunda depresión. Y escuché tantas cosas. Es debilidad de carácter, tiene que haber un pecado oculto. Tantas cosas que la gente dice. Pero una cosa sé, hermanos, que Dios me restauró. Y después de eso, mucha gente empezó a conocer que estaban pasando unas depresiones horribles. ¿Y saben? Yo le dije: mira, a usted le pasa esto, esto y esto. Cuando llega la noche no hay a la hora que llegue el día, cuando está de día no hay a la hora que llegue la noche. Y la gente, ¿sabe lo que decía? Alguien me entiende, por fin. Hermanos, no pasa que cuando hay situaciones de este tipo, la gente, ¿qué piensa? Soy la única persona que está pasando esto. La única persona. Parece que me estoy volviendo loco. ¿Voy a terminar en un psiquiátrico o voy a terminar muerto? Entonces, según el propósito de Dios, vamos a tener que pasar por algunas situaciones. Ahora bien, avancemos un poquito más terrible que usted haya pasado o tenga que pasar. Dios puede usar eso. Amén.
para bendecir a otras personas, para confirmar a sus hermanos y ser capaz de decirle, ¿sabe? Sigue adelante. Yo también pasé por eso. Es difícil, pero el Señor está allí. El Señor no te va a desamparar. Siga adelante. Hermanos, a veces las personas piensan que las dificultades y las pruebas son para irse de la iglesia. No, hermanos, es para que usted un día use esa experiencia y sea de bendición para los demás. Ahora bien, Pedro finalmente ha negado a Jesús. ¿Qué se hace con Pedro? ¿Habrá llegado el fin en la vida y el ministerio de Pedro? ¿Finalmente los propósitos de Dios ya no se van a cumplir en Pedro? ¿O Dios, como promete la palabra del Señor, permanece fiel, aunque somos infieles? Obviamente Dios permanece fiel. Y nosotros vamos a ver ahora, hermanos, el cumplimiento de lo que Jesús dijo. ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando seas restaurado, usa toda tu experiencia para animar a tus hermanos. Bueno, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, vamos a ver lo que es la restauración de Pedro. Juan 21. Les voy a resumir los primeros 14 versículos, ¿ya? Un resumen para no leerlo y parafrasearlo solamente. Pero la Biblia dice que llegó un momento en que Pedro andaba allí con sus discípulos. Jesús, después de su resurrección, dejó de aparecerse por algunos días. Y Pedro le dice a los discípulos, ¿saben qué? Me voy a pescar. ¿Se acuerdan eso? Y otros discípulos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y se subieron en una barca y salieron. Y dice la Biblia que no pescaron nada. De repente, alguien desde la orilla le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron, no hemos pescado nada. Entonces les dice, tiren la red a la derecha. Y dice que ya no podían sacarla de tantos peces que tenía. Entonces Juan lo reconoce y dice, es el Señor. Y Pedro, dice la Biblia, que se ciñe su ropa y se lanza al mar nadando para ir a encontrarse con Jesús. Y esta es otra de las cosas raras de la Biblia. Generalmente uno cuando se tira a nadar se quita la ropa, ¿cierto? Pero Pedro se puso la ropa y se lanzó al mar. Bueno, yo siempre he usado este pasaje como una enseñanza de que siempre es bueno vestirse muy bien para presentarse delante del Señor. Ahora, la Biblia dice entonces que Pedro llega a la orilla. Y en este caso Jesús ya había preparado ahí una fogata y dice que tenía un pez encima. Compartió con los discípulos y después de un rato le dice a Pedro, Pedro, acompáñame, vamos a conversar tú y yo ahora. Y aquí tenemos la conversación típica que ustedes conocen desde el versículo 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, pongan mucha atención, siempre me gusta fijarme en las palabras. ¿Cómo se refirió Jesús a Pedro cuando le anunció ese tiempo terrible? Usó palabras formales. Simón, Simón. Bueno, ahora es el tiempo de la restauración de Pedro y Jesús va a usar palabras más formales aún. Ahora con nombre y apellido. Ahora es Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, pongan atención, obviamente quizás con lágrimas en sus ojos, porque dice que se entristeció. Y le dice, Señor, tú lo sabes
todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Luego, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar al Señor, y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, hermanos, fíjense por favor la lección que hay acá, la enseñanza. Jesús va a restaurar a Pedro y le dice así: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí hay un lenguaje que no se entiende comúnmente en la versión hispana, pero en el lenguaje original se entiende muy bien. Y tiene mucha relación con lo dicho anteriormente. Las tres palabras que se usan en el griego para referirse al amor son eros, fileo y agape. Eros es el amor más superficial. Es simplemente lo que nos entra por la vista. Vemos una persona agradable a la vista y la encontramos, ¿cierto?, que tenemos algún tipo de sentir amoroso hacia ella. Hay otro amor que es un poco más profundo, el amor de amigo, el amor fileo, de ahí se deriva la palabra filial. Y hay un amor más profundo que es el amor agape. Ese se conoce como el amor sacrificial. Es cuando una persona ama tanto a alguien que estaría dispuesto a dar su vida por esa persona. El amor sacrificial. Ahora, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sabe cuál es la palabra que está usando? La palabra que está usando es agape. En otras palabras, Jesús le está diciendo ahora a Pedro, Pedro, ¿me amas tanto que estarías dispuesto a morir por mí? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro no usa la palabra agape, usa la palabra fileo. ¿Sabe lo que está diciendo? Señor, te amo, pero yo no sé si estaría dispuesto a morir por ti. Un día lo dije y falló. Entonces ahora ha aprendido la lección. Que no puede decir algo que no está seguro que va a cumplir. Y Jesús en este caso le pregunta 3 veces si le ama, usando la palabra agape, las 3 veces. Y las 3 veces Pedro dice fileo. No sé si estaría dispuesto a morir por ti. No lo sé. Por eso en un momento muy triste le dice, Señor, tú lo sabes todo. Porque cuando yo te dije que iba a morir por ti, usted me dijo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así que, ¿quién sabe las cosas del hombre? Las cosas que están en el corazón del hombre, solamente Dios, hermanos. Solamente Dios. Y en este caso, Pedro ya no quiere cometer el mismo error. Ahora pongan atención. Ahora Pedro está diciéndole a Jesús, Jesús te amo, pero no sé si moriría por mí. Pero ahora es Jesús el que le dice, Pedro, va a llegar el día en que tú sí vas a morir por mí. Realmente, hermanos, esto es tremendo. Saber que no nos conocemos, que el único que nos conoce cabalmente es Dios. El único es Dios. Otra cosa. En este caso, hermanos, Jesús preparó todo el ambiente para restaurar a Pedro. Una comida en la playa, un lugar especial, alejarse un poquitito quizás de los demás discípulos y tener un tiempo para él, para restaurar a su discípulo. ¿Saben, hermanos? Pedro no sabemos qué edad tendría en este tiempo. Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años. Pensemos que quizás los discípulos eran contemporáneos de Jesús. Pudieron haber tenido 30, 40 años, ¿cierto? Algunos eran quizás más jóvenes, como Juan, que puede haber sido perfectamente mucho más joven que Pedro. Pero pongámosles un promedio de edad, 35 años, siendo joven. Pero ahora Jesús le dice, cuando seas viejo, te ceñirá otro, y extenderás tus manos y te llevarán donde no quieras. Y claramente la Biblia dice que de esa manera, con su muerte, iba a glorificar a Dios.
Ahora, nuevamente en sus Biblias, Primera de Pedro, por favor, y aquí ya vamos a estar concluyendo. Primera de Pedro. Ahora usted va a leer este pasaje y va a tener mucho sentido para usted. Primera de Pedro, ahora el capítulo 5. Ahora, ¿en qué año fue escrito Primera de Pedro? Se dice que fue escrito entre el 62 y el 69 después de Cristo. Así que quizás Pedro a esta altura podría haber tenido, pensemos, entre 65 y 70 años. Ahora es un hombre anciano, un hombre de experiencia. Y escribe esta primera carta. Y en el capítulo 5, pongan mucha atención en el lenguaje que él usa. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? A los humildes. Pedro es como si estuviera diciendo, yo un día fui soberbio. Y miren lo que me pasó. Por mi soberbia, por mi altivez, por la confianza en mí mismo. Así que está exhortando a los jóvenes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, pongan atención, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en ¿qué cosa? ¿Qué le dijo Jesús? Yo he rogado por ti que tu fe no falte, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿se dan cuenta el sentido que tiene leer ahora Primera de Pedro? Ahora Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Antes les dijo, sean humildes. Hermanos, ¿cuál era el problema de Pedro? Que no era humilde cuando era joven. Él era un hombre soberbio que confiaba en su fuerza, en sus propias habilidades y capacidades. Estoy dispuesto a morir por ti, le dijo a Jesús. Y fracasó rotundamente. Lección. ¿Cuál es la presa favorita del diablo? Los que andan con soberbia. De veras. Las personas que tienen más confianza en sí mismos generalmente son los que vemos más quebrantados. Hermanos, veníamos conversando un tema con mi esposa. Hace muchos años algunas personas en nuestra iglesia se compraban camisetas y decían, soy soldado de Cristo y nací para vencer. Vieran cómo andan algunos ahora en el mundo, hermanos. La soberbia. En vez de haberse mantenido humildes, cerca del Señor, orando cada día, leyendo sus Biblias, no dejando de congregarse, como dice la Escritura, hermanos. Los que andan con soberbia son la presa favorita del diablo. Ahora, ¿qué se hace? Bueno, él dice, primeramente sean sobrios. Estén conscientes de sus propias capacidades. No piensen que tienen todas las respuestas. No piensen que tienen toda la fuerza del mundo. Piensen de sí con cordura. Sed sobrios y luego dice, velad. Estén vigilantes. En cualquier momento el enemigo pone sus ojos en ti. Tienes que estar vigilante. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Luego dice, ¿cuál es la manera de resistir al diablo? Al cual resistir
firmes en la fe. Nunca deje de confiar en Dios. Independientemente de la situación más terrible que le toque vivir, siga confiando en Dios. Luego dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A propósito, si alguno de ustedes piensa que nadie está viviendo lo que usted está viviendo en este momento, está equivocado. Yo creí eso en una ocasión y me di cuenta que no era cierto. Hay mucha gente en todas partes, hermanos suyos en la fe, que están en la misma pelea, en la misma batalla. Y luego, la conclusión final, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué dice? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De aquí les quiero decir algo, hermanos. Si usted ha caído en desgracia, en cualquier tipo de situación, usted no puede ayudarse a sí mismo, entienda eso de una vez por todas. No puede ayudarse a sí mismo. Cuando estudié hace tiempo atrás el tema de las ovejas, me di cuenta de algo. Que la única esperanza de vida de la oveja es su pastor. Y me refiero al buen pastor, al Señor. Una oveja queda empantanada y ahí queda. Puede haber un rebaño de 100, 200 ovejas, 1000 ovejas alrededor y no la van a ayudar. ¿Sabe la única esperanza de esa oveja es berrear, esperando que el pastor pueda oír? Y el único que puede sacar a esa oveja de su situación es el pastor. Y por eso Pedro entiende que el único que puede restaurar un alma, una vida, un creyente, un hijo o una hija de Dios, ¿quién es? Solamente el Señor. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, que dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y luego, ¿qué dice? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro entiende, hermanos, que si las cosas hubiesen sido como él pensaba, quizás todavía se estaría predicando a sí mismo. Yo un día dije que iba a padecer por Jesús y ahí estuve, ¿cierto? Bien, firme. Pero no. Él entiende que el único que merece la gloria es nuestro Señor. Lecciones, hermanos, para aprender. Sea humilde. Amén. Sea humilde. Recuerde siempre esta frase: la presa favorita del maligno son los que andan con soberbia. Los que piensan que pueden faltar a la iglesia cuando ellos quieran. No, pero si total, una reunión, 2 reuniones no me afecta en nada, dicen algunos. Cuidado. Los que piensan que pueden vivir la vida cristiana sin orar. Los que piensan que pueden vivir la vida cristiana sin alimentarse diariamente de la palabra del Señor. Tengan cuidado. Eso es soberbia. Eso es confianza en sí mismo. En segundo lugar, si está pasando por alguna dificultad, manténgase firme en la fe y espere el tiempo suficiente que Dios ha señalado en que Él y solamente Él le va a restaurar. Hermanos, yo sé que Dios es así. Vi en mi juventud cómo Dios restauró mi propia vida. Yo también quise ser llevado a mi idea, como dicen algunos, ¿cierto? Pero Dios preparó todo. Un día dije, dentro de mi desesperación, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la reunión de jóvenes, era día sábado. Y cuando me siento y veo que están predicando, todo lo que a mí me estaba pasando era mi vida, hermano. Dios preparó todo. Ese día el Señor me restauró, hermanos. Me quebrantó y me restauró. Ese día yo le entregué mi vida al Señor sin ninguna condición. Qué hermoso fue ese día. Doloroso pero bello a la vez. Y finalmente, hermanos,
entienda que toda experiencia, buena o mala, usted la puede usar en beneficio de otros. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Use aquellas experiencias, aquellas cosas que le produjeron dolor, angustia, y de repente van a ver un hermano que va a estar viviendo lo mismo que usted. Acérquese a ese hermano. Dígale, ¿sabe? Yo un día pasé por algo muy parecido a lo que tú estás pasando. Y usted no sabe el ánimo que le puede dar a esa persona. Esa persona piensa ya que su mundo se acabó. Pero si escucha a alguien que pasó por lo mismo y que ahora lo ve bien y lo ve restaurado, le va a dar tanto ánimo. Son lecciones para aprender. Hermanos, que Dios sea glorificado en todo lo que le ha tocado vivir a usted también. Que Él reciba la gloria. Querido Padre, gracias una vez más por la oportunidad, Señor, que usted nos concede de participar de este servicio. Y Padre, gracias por la enseñanza. Gracias por hablarnos, por exhortarnos, por mostrarnos, Señor, en la vida de este discípulo, Pedro, Simón, que muchas veces, Señor, estamos pasando por situaciones semejantes y no estábamos conscientes de ellos. No estamos conscientes de que usted verdaderamente nos quiere usar y que las dificultades, la adversidad son parte del entrenamiento para poder ser un instrumento útil en tus manos, para que dejemos de confiar en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, sino solamente en tu poder y en tu cuidado. Señor, permite que esta palabra, Señor, sea guardada y atesorada por cada uno de mis hermanos. Que no se olviden de las cosas que han escuchado, de las cosas que han aprendido. Voy a pedirles por favor que se pongan de pie con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas. Yo no sé si aquí en la iglesia tienen la costumbre de hacer invitación, pero a mí me gustaría, hermanos, antes de salir de este púlpito, quizás usted se vea en la situación en la que Pedro estuvo aquel día o en aquella ocasión, y quizás ha tenido temores, angustias, y no ha tenido respuestas, pero quizás hoy Dios le habló, y quizás Dios hoy te dice, eso que te hizo tanto dolor, finalmente puede servir grandemente para tu propio crecimiento, pero también para la vida de otros. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quizá usted diga, pastor, el Señor me habló, el Señor me habló. Por tanto tiempo he estado viviendo con esto que me angustia, que me aqueja, pero hoy el Señor me habló. Y yo sé que el Señor quiere hacer algo conmigo. Siento que el Señor quiere restaurar mi vida. Siento que el Señor quiere usarme. Y siento ahora que aún esta experiencia tan terrible, Dios la puede usar para bendecir a otro. Ore por mí, pastor. ¿Puede levantar su mano y decir, pastor, ora por mí? ¿Habrá alguien? Que Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que diga, pastor, ore por mí. Yo siento que este mensaje era para mí. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Pastor, ahora entiendo. Yo soy responsable de muchas personas. Soy responsable de mi familia. Ejerzo liderazgo, aunque no estaba consciente de ello. Pero ahora entiendo por qué me están pasando tantas cosas. He tomado decisiones para el Señor y estoy viviendo cosas que no pensé que iba a vivir. Por favor, pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien más? Mientras que estamos en actitud de oración, voy a dejar a mi hermano que pase aquí adelante, hermano Ignacio, por favor, para que concluya este tiempo. Que Dios te bendiga.
Sigamos orando. Padre amado, hemos sido nuevamente desafiados por este mensaje. Ayúdanos a tener una actitud humilde. No queremos ser soberbios, no queremos entorpecer tu obra. Tú sabes lo que sucede en nuestras vidas y sabes cómo esto es para el bien de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender de que tú no cometes errores y que con nuestra actitud soberbia entorpecemos lo que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Queremos ser materia dispuesta, queremos ser como una greda suave que tú puedes moldear, que tú puedes sacar los pedazos que no te agradan y darnos la forma que tú deseas, Señor, para poder ser de ejemplo, para poder mostrarle a otros cómo tú has sido maravilloso en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Doy muchas gracias por cada persona que está acá y te pido de que obres en los corazones de cada una de estas personas, como lo has hecho en mi corazón, Señor. Oro y doy gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que pueden tomar asiento. Este es el último culto del pastor Gary con nosotros. Así que, bueno, yo estuve enviando un mensaje al grupo. Los que están en el grupo ya saben lo que dice. Y ahí van a ver unas cositas para picar y para comer atrás. Pensamos en el pastor y por eso las trajimos. Así que, pastor, usted puede comer ilimitado. Los demás tienen que controlar. Nos estamos viendo el día miércoles a las 7. Que Dios les bendiga.